Hola, buenas tardes, chicos y chicas del 801A. La profesora Berenice Castillejo los saluda. Y el día de hoy vamos a reflexionar en torno al tema del servicio y el cliente, que corresponde a la unidad 2. Y bueno, los temas que vamos a abordar van a ser la definición de servicio, características, el proceso de servicio, de igual forma el cliente, su definición, sus necesidades y satisfacción, el valor agregado, así como la conceptualización de la calidad en el servicio. Dentro de las definiciones de servicio tenemos primero a la de la Secretaría de Turismo, que indica que el servicio es el conjunto de actividades y actitudes que se diseñan para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. Aquí identificamos 4 conceptos claves: actividad, actitud, satisfacción de necesidades y expectativas. Por su parte, Müller de la Lama lo define como la habilidad a través del cual proporcionamos un bien o satisfactor a cualquier persona. Aquí encontramos ya la palabra habilidad y el concepto bien o satisfactor. Y en este caso, cuando hace referencia a cualquier persona, estamos hablando del cliente, ese destinatario del servicio, ¿no? Dentro de este tema también vamos a identificar 2 elementos: los aspectos tangibles y los intangibles. Por aspecto tangible se entiende como todo aquello que podemos tocar, ver. En este caso, cuando medimos la tangibilidad, estamos identificando desde el lugar geográfico del servicio, las instalaciones, el mobiliario, el equipo, el ambiente físico, la apariencia física del personal, entre otros puntos. Por su parte, los aspectos intangibles del servicio tienen que ver con la actitud del personal. Gran parte de estos elementos guardan cierta relación con el comportamiento del prestador de servicios. Y bueno, dentro de los aspectos tangibles podemos medir el ambiente psicológico que se genera entre colaboradores con los clientes, la empatía, la seguridad, la capacidad de respuesta, la fiabilidad o confiabilidad, la seguridad, entre otros aspectos. Bueno, Disney, dentro del tema del servicio de calidad, habla de exceder las expectativas del cliente. Y lo que hace es identificar 2 elementos: el factor sorpresa y tropezar con la lámpara. El factor sorpresa está íntimamente ligado a ese valor agregado o a ese plus que le vamos a dar al servicio, con el cual vamos a sorprender a nuestros clientes. Y el efecto de tropezar con la lámpara tiene que ver con cómo aprendemos de nuestros errores, o cómo de una oportunidad, de un error, podríamos decir, podemos crear una oportunidad y podemos innovar o mejorar ese servicio, ¿no? En el caso de Disney, hay una película que se llama ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Esa película surge a partir de un accidente que se genera con una lámpara. Un colaborador tropieza con la lámpara y de pronto a partir de ese accidente observan que en la pared se proyectan siluetas, y es así como el productor tiene la brillante idea de combinar lo que son los dibujos animados con personajes reales. Y es así como a partir de un accidente se crea un nuevo producto. Ahora bien, es importante aclarar qué vamos a entender por producto. Muchas veces el concepto producto lo relacionamos con bienes, con cosas tangibles. En este caso, para efectos de algunas certificaciones, cuando hablamos de productos, estamos haciendo referencia a que este puede ser un bien o un servicio. Y bueno, aclarado el punto, pasamos a las características del servicio. Los servicios presentan ciertas características. 1. Un servicio es de carácter intangible o tiene gran peso esa parte de intangibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que si definimos al servicio como el qué y el cómo, en la parte del cómo, que entra la actuación del personal,
pues vamos a encontrar cosas que no podemos ver y tocar, como es la actitud del personal, como es la empatía, como es la capacidad de respuesta, son cuestiones tangibles. Entonces, eh, gran, la intangibilidad tiene un gran peso dentro de lo que es el tema de los servicios, por eso es considerado como una de las principales características, ¿no? Por otro lado, tenemos la heterogeneidad. La heterogeneidad, esto indica que a diferencia de un bien, en el servicio cuidamos reducir la variabilidad a través de la identificación de los estándares, pero es muy raro encontrar dos experiencias iguales. Siempre va a haber cierto grado de variabilidad. Por ejemplo, si yo el día de hoy acudo a cenar a un restaurante y en la próxima semana se me ocurriera volver a ir, pues siempre va a haber un grado de variabilidad. Posiblemente ya no me atienda la misma persona o simplemente la atmósfera que se desarrolló en este momento, que está desarrollando en este momento, no va a ser la misma que la siguiente semana. Entonces, por eso es que estamos hablando de que el servicio tiene cierto grado de heterogeneidad. El carácter perecedero está vinculado con que el servicio caduca. Yo no me puedo llevar un porcentaje de servicio de hospedaje a mi casa porque no me lo acabé, ¿no? O yo no me puedo llevar el servicio de tour que me lo envuelvan para llevármelo a mi casa porque no me lo acabé. Es esa caducidad que tienen los servicios lo que lo hace que sea de carácter perecedero. La inseparabilidad tiene que ver, bueno, en una industria, el área de producción y el área de servicio se encuentran en dos espacios distintos. En un servicio, principalmente en el turístico, la producción y el servicio se encuentran en el mismo espacio. Por ejemplo, en un hotel, en una habitación, podemos encontrar la producción al momento de montar la habitación y en ese mismo instante se puede estar dando un servicio a un huésped o otorgando algún otro tipo de amenidad como tal, ¿no? Entonces presenta esa inseparabilidad. Bueno, ahora, como proceso, ¿qué vamos a entender como el proceso del servicio? Aquí les presento un mapa de procesos. En este mapa vamos a encontrar en los laterales la entrada y la salida. En este caso, por entrada, vamos a entender qué son las necesidades y expectativas que tienen los clientes respecto a nuestro servicio. Y como salida, pues vamos a tener la satisfacción, ¿no? Dentro de estos procesos, por proceso vamos a entender que son todas las actividades que se tienen que desarrollar en una empresa. Así de sencillo. Entonces, en un mapa de procesos vamos a encontrar los estratégicos que tienen que ver con la alta gerencia, donde se ubica la dirección, se hace toda la planeación estratégica y toda la cuestión, ¿no? De dirección y gerencia. En los procesos claves se identifican las actividades claves o las que son la razón de ser de la empresa. En este caso, este ejemplo es de un hotel. Por eso vamos a encontrar que los procesos claves están vinculados con las reservas, con la recepción y todo lo que tenga que ver con el otorgar el servicio de hospedaje, ¿no? Los restaurantes, los eventos y todo lo que conlleva. Pero también tenemos procesos de soporte que son los que están detrás de bambalinas en ocasiones, apoyando, como es mantenimiento, como es la gestión de proveedores, toda la parte administrativa o la gestión del talento humano o gestión de personas. Entonces, en el proceso de servicio tenemos las entradas, que son las necesidades, deseos y expectativas de nuestros clientes, y la salida, que sería la satisfacción de los clientes. Bueno, ahora nos vamos al concepto de cliente. ¿Qué vamos a entender por cliente? Cliente es el destinatario final del servicio. Lefebvre lo conceptualiza como todo aquel que se beneficia, ya sea directa o indirectamente, con los servicios de un proveedor. Aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando nosotros vamos a otorgar o proveer un servicio, podemos jugar el papel de
cliente interno o cliente externo. Hay dos tipos de clientes. Los clientes internos son los colaboradores, es decir, por ejemplo, un cocinero puede ser proveedor del servicio a un mesero al momento de otorgarle un platillo y viceversa. El mesero puede ser un proveedor al darle la comanda con información al cocinero y el cocinero se convierte en un cliente interno como tal, ¿no? Entonces es importante identificar a esta figura también de cliente interno y bueno, por cliente externo entenderíamos que es el destinatario final de ese servicio ya como tal, ¿no? Ahora, la misión del prestador de servicios es lograr la satisfacción de ese cliente, ¿no? La norma ISO 9000, versión 2015, en su, en su apartado de vocabulario define al cliente como, como la persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio que puede ser destinado a esa persona o organización o requerido por ella. Y bueno, aquí encontramos diferentes términos o cómo llamarle al cliente, ¿no? Consumidor, cliente, usuario final, minorista, receptor de un producto o servicio, eh, beneficiario o en su caso comprador, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Prieto señala que el cliente en algunos casos dice es usuario, beneficiario, paciente, asociado, afiliado. Es esa persona que busca bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, expectativas, deseos y apetencias. Aquí encontramos más elementos, ¿no? No solamente necesidades y expectativas, sino también el deseo y la apetencia, ¿no? Y bueno, como parte de un estudio, de una tesis de maestría que se desarrolló en el 2009, eh, se tuvo la necesidad de crear el concepto de turista cliente. Por tanto, fue definido como la persona que se beneficia directamente de los bienes y servicios turísticos para satisfacer sus necesidades y deseos, ¿no? Y bueno, tocando ese tema de necesidades y deseos, es importante tomar en cuenta, a partir de un ejemplo muy sencillo y coloquial, yo puedo tener la necesidad de comer porque tengo hambre, pero puedo tener el deseo y la opción de elegir si se me antoja una ensalada o se me antoja una pasta o se me antoja un pescado o una carne. En eso radica el deseo. Y en el caso de la demanda es que tengo esa capacidad adquisitiva y capacidad de poder eh, adquirir ese producto que había yo identificado, ¿no? Como tal. Entonces, dentro de las necesidades, deseos y demandas de los clientes, pues buscan ser comprendidos, sentirse exclusivos, ser bien recibidos, quien no busca ser bien recibido en una empresa, sentirse cómodos y ser sorprendidos, ¿no? El factor sorpresa ante todo. Ahora bien, dentro de este tema de clientes vamos a tomar lo que es el concepto de momentos de verdad o momentos de la verdad. Vamos a entender por momentos de verdad cualquier situación en la que el cliente se pone en contacto con la organización y obtiene una impresión sobre la calidad de su servicio. Jan Carlson señala que pueden existir dos momentos de verdad, los momentos mágicos, también llamados servicio superior, cuando las expectativas son superadas, y los momentos de miseria, cuando simplemente no hay satisfacción, y a esto le llamaríamos antiservicio, ¿no? Entonces, estos momentos de verdad. Carlson decía que 1 de 10 millones de clientes entra en contacto con 5 empleados de su empresa. El promedio de duración de ese contacto es de 15 segundos. Esto representa 50 millones de momentos de verdad que se dan de diferentes maneras. Entonces esto es muy importante porque tanto la comunicación verbal como la no verbal entran en juego en todo la estancia de ese cliente en el servicio, ¿no? Principalmente los que viven los momentos de verdad
es el personal de contacto. Y bueno, pasando a otros temas, en nuestra mente tenemos una idea de un cliente modelo o un cliente promedio que se porta bien. Es un cliente que es paciente, es un cliente que manifiesta sus necesidades, es un cliente cordial, pero es importante considerar que en la realidad podemos encontrarnos con clientes poco cooperativos. Hotman y Battenson presentan una clasificación de clientes y le dan ciertos nombres, ¿no? En primer lugar tenemos a Edgar el egocéntrico. Es un tipo de cliente que antepone sus necesidades a la de los demás, ¿no? Y lo que hace es buscar que se cumplan y lo atiendan a él primero, ¿no? Tenemos también a Betty la grosera. Es otro tipo de cliente que explota, grita, dice groserías y les dice a los colaboradores hasta de lo que no se van a morir, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de clientes. También tenemos a Harold el histérico. Es un cliente que grita también, así como Betty la grosera, pero hace su berrinche en plena área de servicio y se aloca hasta que no pongan atención o no tomen en cuenta su petición. Por otro lado, también tenemos a Dick, el dictador. Es el gemelo maléfico del egocéntrico y él se siente superior a todo y a la gerencia y prácticamente es el que puede poner de cabeza en algún momento dado a la empresa, el servicio. Y por último tenemos a Freda, la abusiva. Este tipo de cliente usa trucos, agresiones verbales para poder adquirir servicios sin pagarlos, o sea, busca las famosas cortesías, que los exenten de pago, quiere todo gratis. Y bueno, aunado a este tema también entra algo muy importante que es el tema de la queja. Según la Real Academia Española, la queja se define como esa acción de manifestar disconformidad con algo o alguien. Ahora bien, surge un problema o queja. Por un lado, la persona decide quejarse. Puede ser también que algunas otras no actúen, o sea, no hagan absolutamente nada. U otras que simplemente cambien de empresa o de proveedor. Ahora, vamos a ver el escenario de los que deciden quejarse. La queja se puede manifestar con el mismo colaborador, es decir, a nivel local. Se puede quejar con la gerencia o director de la empresa. Se puede quejar con una organización externa, ya sea público o privado, una asociación de agremiados, o en el caso de México la misma Profeco, o en su caso buscar una acción legal, que esto sería, traducido, esto sería una demanda. ¿Qué pasa? Los que no actúan, los que no surge el problema, surge la queja y no hacen nada. Aguas, porque los silenciosos sí actúan. El problema todavía no está resuelto. Pero en ese inter lo que hacen es comunicar a sus amigos sobre esa experiencia y el boca en boca negativo corre súper rapidísimo en los medios sociales. ¿Qué pasa con el que cambia de proveedor o de empresa? Simplemente lo que hace es ya no retornar y prácticamente ya no le interesa el servicio que se otorgue como tal, ¿no? Entonces, esas son como que las líneas o las vías por las que se pudiera mover un cliente ante una queja. Ahora, oportunidades que ofrecen las quejas. Las quejas permiten identificar los puntos débiles de la empresa y son áreas de oportunidad para aplicar acciones de mejora. Es decir, te permiten arreglar las cosas más realizadas, o sea, esos productos no conformes, a través de una queja tú te das cuenta que algo está fallando o algo no está cuadrando como tal, ¿no?
También puedes recuperar clientes o fomentar la lealtad del cliente hacia la organización. Ahora, las razones por las que no se quejan es que la organización no aclara dónde hay que presentar la queja, no facilitan el trámite de la queja, ¿no? Muchas veces te ponen no, tiene que usted que elaborar una carta y esa carta tiene que llevar tales datos, entonces se vuelve muy complejo todo el proceso de tramitación de la queja, ¿no? Por otro lado, el cliente piensa que la organización debe organizar y corregir sus propios errores, o el cliente piensa que la organización ni siquiera merece la queja. Ahora, el mecanismo a seguir para atender quejas, es importante establecer un sitio en donde los clientes puedan manifestar su queja de manera presencial o virtual, o sea, un buzón de quejas y sugerencias, un espacio. Hay que escuchar a los clientes cuando se quejen, hay que registrar esas quejas, informar a los clientes que la organización está tomando en cuenta y está ocupándose de esa queja, poner en práctica las acciones de cómo resolver esa queja, hablar con los clientes, explicarles qué es lo que se hizo o se tuvo que hacer para resolver la queja. Y por último, emprender acciones posteriores a la resolución de la queja para obtener un beneficio de ella, ¿no? Los efectos que produce solucionar una queja, retienes en primer lugar a tu cliente. Evitas que se enteren por los medios sociales de la deficiencia del servicio, ¿no? Obtienes una publicidad verbal gratuita, el boca en boca en positivo, y lo que permite que otras personas se enteren de cómo se solucionó el problema. Y también pues puede que no haya que tener que indemnizar o pagar a alguna demanda o atender alguna demanda como tal, ¿no? Ahora bien, vamos a continuar con el tema de valor agregado. Por valor agregado vamos a entender como el extra o ese plus del servicio que se otorga. El atributo o característica extra que se le da a un producto con el fin de superar expectativas del cliente y generar mayor valor dentro de la percepción de este por el producto o servicio. Entonces, vamos a encontrar que dentro de las estrategias que se pueden aplicar para poner en práctica ese valor agregado en el servicio, tenemos primero la atención al cliente. Es decir, hay empresas que utilizan esta estrategia de disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Están abiertos todo el día. El otro puede ser en el armado del producto, ¿no? Un ejemplo es en la reservación de una habitación sencilla, se ofrece el upgrade para que el cliente disfrute de una suite con vista al mar, ¿no? Ahí se supera esa expectativa del cliente. Por otro lado, los tiempos de respuesta, ¿no? Solucionar las dudas en menos de 5 minutos, en menos de 24 horas. La otra opción puede ser los envíos sin costos, ¿no? Otra de las estrategias son las asesorías. Las asesorías que se puedan dar de manera presencial a través del departamento de Guest Service Concierge o de manera virtual, ¿no? Por medio de todo lo que es servicio de atención a clientes. Otra estrategia es el complemento del servicio. Sorprender, por ejemplo, al cliente con una cena a la luz de la luna en un paquete lunamielero, ¿no? Como complemento. Las certificaciones que aseguran la calidad de nuestros servicios. Y bueno, también por último tenemos la estrategia no salgas de caso. Compras y cotizaciones que promueven la comodidad del cliente. O sea, en este caso, el cliente se le facilita el acceso a la adquisición del servicio a través de los medios virtuales. Por último, pasamos a la conceptualización de la calidad en el servicio. Por calidad percibida, vamos a entender que es el juicio global del cliente acerca de la excelencia o superioridad del servicio. Y esto resulta de comparar dos elementos, las expectativas y las percepciones. Esta es la definición más aceptada de la calidad,
y fue propuesta por Parasuraman, Zetan y Berry en 1988. ¿Qué entendemos por expectativa? Las expectativas eh, se pueden formar a partir de, por ejemplo, dice, las expectativas definen en función de que una persona perciba algo que inicialmente es falso, inexistente, o sea, es algo que está en la mente y se genera esa creencia, ¿no? Ya sea de un producto nuevo o desconocido. También puede ser el reflejo de experiencias pasadas, ¿no? O también las expectativas se pueden formar por referencias de amigos o también por la publicidad que se genera en los medios de comunicación. Ahora bien, por percepción vamos a entender que es la acción y efecto de percibir. Es esa sensación interior que resulta de una impresión material plasmada en nuestros sentidos. La percibir a través de nuestros sentidos podemos percibir a través del tacto, a través del olfato, a través del oído, de todos nuestros sentidos podemos generar esa percepción, ¿no? Y bueno, para finalizar, solo les comparto, esas son las fuentes consultadas que nos han permitido realizar esta primera construcción de lo que sería el marco teórico del tema del el servicio y el cliente. Gracias por su atención y esta fue la primera parte. Saludos.